Hoy el sonido de los tractores ha vuelto a llenar nuestras carreteras. No es ruido, es un grito de auxilio. El campo de Castilla y León ha vuelto a salir a la calle para defender su futuro frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que se firmará este sábado. Hablamos de agricultores y ganaderos que llevan generaciones cuidando esta tierra, cumpliendo normas cada vez más exigentes, produciendo alimentos de calidad y sosteniendo la vida en nuestros pueblos. Y hoy sienten que Europa les da la espalda. Denuncian una competencia desleal, productos que llegarán de fuera sin las mismas exigencias sanitarias, laborales o medioambientales. Y lo dicen claro, no se puede pedir excelencia al campo español y permitir que otros jueguen con ventaja. Estas tractoradas no son un capricho, son una llamada de atención, porque sin agricultores no hay alimentos, no hay pueblos y no hay futuro. El sector agrario de Castilla y León defiende hoy su campo y con él nos defiende a todos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. España entera sigue preguntándose cómo el Gobierno ha pactado un modelo de financiación autonómica que afecta a todo el país con un partido que se quiere independizar. ¿Cómo lo ha hecho en pleno proceso electoral autonómico, dejando en muy mal lugar a los candidatos socialistas? ¿Cómo lo ha acordado sin hablar antes con las comunidades? ¿Y por qué ese trato de favor a Cataluña en el que se rompe la solidaridad, uno de los valores que más ha defendido siempre el socialismo? Ayer entrevistábamos aquí en Cuestión de Prioridades al consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León y avisaba que la Junta irá al Constitucional si el modelo sale adelante. Hoy los varones del PP presionan para evitar que llegue al Congreso. Laura Zembranos, buenas noches. Bueno, Mañueco es uno de ellos. Buenas noches, José Luis. Pues unanimidad entre los varones del Partido Popular que hoy han vuelto a criticar el nuevo modelo de financiación autonómica. Hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso de Madrid, a Jorge Azcón desde Aragón o a Moreno Bonilla de Andalucía y también a Fernández Mañueco, que vuelve a insistir en que se negocia lo de todos, pero tan solo con Junqueras. Es una tomadura de pelo a las comunidades autónomas. Se ha negociado con Junqueras lo que es de todos. Eso es profundamente injusto. No es voluntario, es chantaje, es soborno y sobre todo es corrupción. Están fabricando a la cara de todos los españoles una nación paralegal. Más claro, agua. De lo que estamos hablando es de romper la caja común, de romper la solidaridad. Y todo el mundo sabe cuáles son las razones que hay de fondo. Son los cálculos políticos del Partido Socialista. Un ciudadano español que vive en Cataluña está por encima de un ciudadano español que vive en Andalucía. Y entre españoles no puede haber diferencia. Bueno, pues para María Jesús Montero es infantil que el Partido Popular quiera siempre demonizar lo que pasa en Cataluña. Sí, la ministra de Hacienda lamenta la actitud del principal partido de la oposición y, como bien dices, les tacha de tener una actitud infantil. Un partido serio, un partido de gobierno, un partido que tendría que tener aspiración de gobernar en todos los territorios, desde luego no puede estar permanentemente demonizando cualquier actividad que pueda beneficiar o no a Cataluña. Esto me parece muy infantil, pero es el debate que hemos visto en estos días. Bueno, pues en este asunto que es muy serio, Laura, hay gente que se lo toma, digamos, un poco a chanza. Se trata de una risa que hemos escuchado en los pasillos del Congreso, la de Gabriel Rufián, al ser preguntado por una periodista. Además llega a decir que el socialista García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, es del PP. Escuche. Los que hoy se quejan, pues que hagan alguna cosa, porque de hecho pidieron en el pasado lo que hoy se está ofreciendo, que es una mejor financiación autonómica, que todo el mundo sabe que actualmente es un desastre. ¿Es caviar para Cataluña y el plato del día para el resto de las comunidades autónomas? ¿Quién dice eso? Una consejera del Partido Popular. Lo que es una... No sé si del Partido Popular o del PSOE, porque también las hay del PSOE. Ahora dudo, ¿eh? Bueno, si es Paje es del PP, ¿eh? En nuestra red social X les hemos preguntado a qué modelo de financiación se debe adherir Castilla y León. El 13% creen que el nuevo modelo pactado con Esquerra. El 28% opinan que nos debemos quedar con el actual modelo vigente. Y la mayoría, un 59%, consideran que a ninguno de los dos.
Vamos, que no le gusta ni el actual ni el que propone la ministra Montero en estos momentos. Bueno, pero esta no es la única cesión que el Gobierno va a hacer a los independentistas o nacionalistas. El País Vasco, tras las presiones de los últimos días del PNV, ha conseguido hoy negociar el traspaso de algunas competencias. Por primera vez, una comunidad española va a gestionar el paro de la Seguridad Social. Pero, Laura, hay más competencias. Se trata en total de 5 concesiones, 5 transferencias. La más importante, la gestión de la prestación por desempleo. Con este traspaso, el País Vasco gestionará un importe anual de 822 millones de euros. En total, serán 30 las oficinas del SEPE, que tienen más de 500 trabajadores, las que pasarán a depender del Gobierno vasco. Otra cesión importante es en materia de seguridad social. Es más difícil, pero se está trabajando en que gestionen el régimen económico. Y otras transferencias que se van a firmar mañana son estas otras 3, las competencias en salvamento marítimo, en el seguro escolar o la del Centro de Maquinaria de Baracaldo. Silvia García, una cesión más a los independentistas. No sé cuándo nos van a dar algo en Castilla y León. ¿O? Pues yo creo que en el momento en el que aquí tengamos partidos independentistas con representación en la Cámara Baja y que facilite un gobierno, en este caso de Pedro Sánchez. Eso es entonces, difícil, sí. eso es difícil, ¿no? De momento. Hasta entonces de momento, lo veo de difícil. momento. Bueno, Rafa Daniel, muy buenas noches. Luis Miguel de Dios, Alfredo Fernández, ¿qué tal estáis los 4? Bueno, está Pedro Sánchez, Alfredo, con este modelo, enviando al matadero a sus candidatos socialistas, a Carlos Martínez en Castilla y León, a Pilar Alegría en Aragón. No sé si para salvarse las espaldas, pero no sé, parece que flaco favor en estos momentos, ¿no? Digo, por la coyuntura sí, política. Yo creo que no solamente les está mandando al matadero, sino que incluso los propios candidatos voluntariamente se arrojan a ese matadero. Antes de venir al programa he buscado en un buscador qué piensa el candidato socialista del modelo de financiación, y lo que llama la atención es la ausencia de opinión al respecto. Bueno, sí que ha dicho que es injustificable e insuficiente. Sí. Al principio lo apoyó, pero ha ido poco a poco cambiando su opinión. Ha ido matizando, pero en todo caso, digamos que es una situación en la que yo creo que el único varón es incómoda, desde luego, es incómoda. Que sale reforzado es Paje. Bien, entiendo el chascarrillo, decir que es del Partido Popular, pero es el único que efectivamente hace una voluntad clara e inequívoca de confrontación frente a un modelo que evidentemente es perjudicial a los intereses de los ciudadanos de cualquier comunidad autónoma, que no sea cualquiera de las 3 comunidades ricas, pero especialmente una en concreto, que es Cataluña, que es la verdadera beneficiada. Creo que es muy difícil defender lo indefendible, y todos sabemos que si la aritmética parlamentaria en el Parlamento de España fuera otra, pues evidentemente no estaríamos hablando de este modelo, porque nunca se habría hecho voluntariamente un modelo que a todas luces es absolutamente insolidario. Luismi, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Pues yo opino que el modelo efectivamente es insolidario, es rechazable, pero solo hay una alternativa, y es que los 2 partidos mayoritarios traten de ponerse de acuerdo, porque la otra alternativa no es ninguna. Es decir, llevamos desde el 2009, reformado el 2014, yo cuando todavía estaba trabajando hablábamos ya de este problema y de las mismas posturas, y han pasado 16 años. O 15 años. Entonces no entiendo todavía, porque es que, ¿cuál es el modelo que propone el Partido Popular? ¿Qué Partido Popular? ¿El de Galicia y Castilla y León o el de Valencia y Murcia? Porque es que no hay acuerdo. Claro, entonces, o el de Madrid. ¿Cuál es la alternativa que va a proponer Feijóo, al parecer, en esta reunión que van a tener el domingo? En Aragón. En Aragón, en Zaragoza. Bueno, vamos a verlo, habrá que verlo. Que la alternativa hay que diga cuál es, porque es que desde que está este modelo, que todo el mundo está diciendo que es injusto, que no sé cuánto, que tal, bueno, desde entonces han pasado algún año de Zapatero, Rajoy bastantes años, ahora Pedro Sánchez, y no ha habido modificaciones. La única modificación es esta, que según la María Jesús Montero está mucho, y según mucha gente, pues no. Tú que eres una persona de izquierdas, Luismi, ¿te parece que esto es un modelo...? Tú sabes que yo soy de hombre, izquierdas. en fin. Ahora la gente en su casa estará diciendo, pues claro que Luismi es de izquierdas. Vamos a decir progresista. Pero de los buenos. No te estoy diciendo a quién votas, ¿eh? No estoy diciendo a quién votas. Yo creo que eres una persona progresista. Yo voto y de izquierdas. Además, yo creo que lo has dicho en este programa. Cuéntame. ¿Es un modelo de izquierdas este que se ha presentado en estos momentos? ¿Es solidario, es justo, es equitativo, es equilibrado? No, yo creo que no. Que no es un modelo progresista, que es muy mejorable a muchos niveles, y sobre todo es mejorable en las comunidades como la nuestra, que tienen un problema muy grave de atención
por la despoblación y por el envejecimiento. Eso hay que corregirlo mucho más de lo que se ha corregido, porque 271 millones no dan para nada, frente a los 4.000 y pico de Andalucía, que por cierto es la comunidad más beneficiada. Claro. Y luego, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que es que no se está poniendo demasiado, incidiendo demasiado en esto, que es lo que aumenta el IRPF y lo que aumenta el IVA. Porque eso va a favorecer también a las comunidades que más recaudan. Claro, claro. Pero había que recordar por eso yo creo que en el Partido Popular por ahí no están entrando, porque quien realmente pasó eso y lo que ocurrió entonces fue Aznar con Pujol, que se pasó a cederle el 33% del IRPF año 1996. Primero de esto de Aznar, que no tenía la mayoría absoluta, entonces tuvo que pactar con Pujol y Pujol le exigió la cesión del 33% del IRPF. Unos años antes, en las mismas circunstancias, Pujol arrancó a Felipe González un 15% del IRPF y Aznar puso el grito en el cielo. Acusó pues que vendía no sé cuántas cosas. Cuando le tocó a él pactar con Pujol en el famoso pacto del Majesty, entonces pactó el 33%. Quiero decir que eso de las cesiones y de tal viene de muy allá. Sí, la gran diferencia, Luis, y lo juegan muy bien. Lo estoy diciendo yo estos días, es que en aquel momento tanto uno como otro pactaban con el presidente de una comunidad autónoma, de la Generalitat. En este caso es con un partido. Porque un partido que está en la oposición y que no representa a todo una comunidad como es Cataluña. El presidente de la comunidad autónoma está de acuerdo con eso porque, claro... Inhabilitado además, inhabilitado políticamente. ¿Qué opináis, Silvia, Rafa? Bueno, yo, la verdad que es incomprensible lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? En contra de los ciudadanos, que es a los que se debe, porque es el presidente del gobierno, pero también en contra de su partido. Porque, claro, está atacando, pues, y tú lo has dicho en la presentación, un poco uno de los principios básicos de la socialdemocracia, que es la solidaridad, ¿no? El principio de solidaridad. Y desde ese punto de vista, pues, claro, los candidatos efectivamente se están haciendo el harakiri, porque decía, antes de que me eso, pues ya me mato yo, ¿no? Hablábamos antes un poco de demonizar a Cataluña, como decía María Jesús Montero, que siempre nos parece mal todo lo que ocurre en Cataluña. Oye, ¿qué va a hacer el PP con el modelo de financiación? ¿Qué dice? Pues es que lo tiene muy sencillo. Lo que tiene que hacer es negociar con todos. Lo que no se puede es negociar con uno. Y menos se puede negociar con uno que abiertamente te está diciendo que quiere ganar la partida al resto. Que de solidaridad nada. Quiero decir, que es que ya el posicionamiento inicial lleva al pecado original, ¿no? Ya no entramos en que se quieran independizar o no, sino, no, es que yo quiero más que tú porque consideramos que somos superiores a ti. Claro, entonces yo creo que es tan sencillo, no es el contenido, no es la forma también en cómo se ha hecho, ¿no? Se ha hecho con ni con el presidente de la Generalitat, al que le ha menospreciado, con un representante condenado de un partido político. Es todo... Decía, por cierto, Oriol Junqueras hoy en una entrevista en una televisión catalana que estamos rabiosos en España. Rabia decía la palabra, porque se han llevado, claro, pues, la mayor parte de los huevos del cesto. Silvia. El problema yo creo que viene de base y es que este modelo de financiación autonómica no responde a una negociación, como antes decíamos, sino que es el pago por un favor político. Recordemos que Salvador Illa es presidente de la Generalitat de Cataluña gracias a que lo han permitido los partidos independentistas. En el País Vasco sucede exactamente igual, PNV y PSOE tienen un acuerdo de investidura. Con esto al final, pues lo que decíamos antes, lo que se consigue es que los territorios más vacíos, más pobres, seguirán siéndolo de forma perpetua, porque es que hablamos de más de 500 euros por habitante a mayores que van a recibir en la comunidad autónoma de Cataluña frente a 0 de Castilla y León. De esa forma la desigualdad será cada vez mayor y eso efectivamente es que va en contra de los principios de base del Partido Socialista. Es lamentable que no se hayan puesto de acuerdo, que el Partido Popular tampoco parece que tenga un modelo, pero es que el que tiene el Partido Socialista no cuenta ni siquiera con el beneplácito de sus varones. Hemos estado viendo, Carlos Martínez al final se ha tenido que descolgar de
de dorarle la píldora al sanchismo si quiere hacer algo en las elecciones de Yo Castilla es que y creo que León. el problema de la financiación, tal y como está planteado y muchas más cosas, es la cuadratura del círculo. No se van a poner de acuerdo porque lo que se está hablando precisamente es de intereses contrapuestos en las comunidades, sean del signo que sean. Es decir, Adrián Barbón en Asturias también se opone. Claro, porque sale perjudicado de alguna manera, igual que ha pasado con... Bueno, pero Andalucía, por ejemplo, que sí sale beneficiada, lo decías antes, y se opone también. Claro, pero ahí entra un factor nuevo, porque si Andalucía la apoya, está apoyando de alguna manera a María Jesús Montero, que es la candidata en las próximas elecciones. Y ahora entran en juego ya unos intereses políticos, intereses partidistas e intereses electorales. Entonces, lo que Y entonces Moreno Bonilla, ¿qué hace? Decir, no, está muy mal y tal. Ya veremos a ver cuando algún alcalde o algún hombre a él le diga, oye, tú, que a mí me tocaba eso, y como digas que no... Paje tampoco salía mal parado y muy bien se parado, opone, sí. claro, y Yo no está de acuerdo. Yo creo que Paje aspira a relevar a Pedro Sánchez. No, hombre, no. Yo creo que no. Bueno, ya tiene más pasado que futuro político. Yo creo que también está ahí un poco otra de las claves de la trampa, ¿no?, con la que Pedro Sánchez está intentando engañarnos a todos, ¿no? Fuerza a que a las comunidades del PP, alguna de ellas se desmarque porque es beneficiada y diga que sí. Y claro, incluso le pone la facilidad de dos modelos, el vigente y el nuevo. Y además, Rafa, bajo el chantaje, de decir, si no aceptas lo que yo te digo, tienes que sumar. Entonces, pero es que Valencia yo creo que no es baladí que sea precisamente Andalucía la que aparentemente es beneficiada, porque, a ver, puede ser beneficiada este año, pero evidentemente en el medio y en el largo plazo es perjudicada, porque si la comunidad que más aporta deja de aportar porque se lo quedan, pues evidentemente Andalucía tiene un déficit. De hecho, Andalucía aporta al Estado 22.000 millones y solo el presupuesto de la Junta de Andalucía son 28.000. Es decir, solo ahí tiene 6.000 millones de déficit. Por lo tanto, en el largo plazo y en el medio plazo, Andalucía va a estar perjudicada. Yo creo que es, Alfredo, esto es papel mojado. Está claro que hay un rechazo absoluto, casi unánime, a nivel autonómico, salvo Cataluña. Pero ¿qué va a pasar en el Congreso? Porque Junts no parece estar muy por la labor de aprobarlo, porque ellos querían un cupo catalán. Sumar está también vertiendo ciertas críticas. ¿Sánchez será capaz de conseguir un consenso y de que se apruebe este modelo en el Parlamento? Yo creo que es imposible, porque creo que no has mencionado Sumar, pero no has mencionado Podemos. Podemos, entiendo que es absolutamente imposible que apoye un programa financiero marcadamente rompiendo todos los equilibrios de igualdad y de desproporción de territorios ricos respecto a pobres. Por lo tanto, todo esto, en el fondo yo creo que es la angustia de la necesidad de querer aferrarte a algo, a querer dar continuidad a una legislatura, pues que todos sabemos que está agotada, pero prácticamente desde el mismo inicio de la investidura. Bueno, pues vamos ahora a hablar con uno de, casi el experto máximo, o de los más importantes en nuestro país en financiación autonómica, para que nos aclare algunas dudas del nuevo modelo y espero que sea más didáctico que la ministra Montero, que casi nadie estos días ha sido capaz de entenderla. Él es Ángel de la Fuente, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, más conocida como FEDEA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjese, según el informe que ustedes daban a conocer ayer por la tarde de FEDEA, Castilla y León, Cantabria y La Rioja serían las comunidades más perjudicadas con el nuevo modelo de la ministra Montero y en el extremo contrario estaría Cataluña. ¿Por qué estamos a la cola? Bueno, porque son las comunidades que estaban mejor tratadas en el sistema anterior. Ahora se añade una partida importante para mejorar a las comunidades, y se reparte de una forma distinta, y con ese reparto pues casi todas reciben algo más, pero esas cuatro pues no mejoran la situación anterior, que insisto era bastante ventajosa. Entonces se quedan como estaban porque estaban en la parte muy de arriba de la distribución. Claro, la ministra insiste en que todas las comunidades ganan porque todas reciben más fondos, pero bueno, un poco lo que dice en su informe dejan claro que Castilla y León no elevaría ni un euro la financiación. No sé si nos está engañando la ministra entonces cuando dice todo esto. Bueno, a ver, yo no soy muy partidario del nuevo modelo, pero entiendo que el modelo intenta reducir las diferencias y mejorar a los que estaban maltratados. Los que estaban bien, por encima de la media y con una financiación generosa, lo lógico es que pierdan
terreno en términos relativos y lo que no pierden es en términos absolutos. O sea que se quedan como estaban para que los que vienen desde abajo puedan subir y acercarse a ellos. En principio no me parece mal. ¿Usted qué piensa sobre el principio de ordinalidad para Cataluña, tal cual está expresado en el acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras? ¿Es justo? ¿Es insolidario con las comunidades más pobres o que menos aportan? Lo de elegir entre el modelo vigente y el modelo pactado con Esquerra, ¿a qué nos puede llevar también? A ver, el principio de ordinalidad no está en el acuerdo. Se habla verbalmente de él, pero en realidad no está. Lo que decía la ministra el otro día, que era curioso, era que, bueno, que esto se aplicará a Cataluña, pero a los demás no necesariamente, lo cual no parece muy coherente, y se aplica a Cataluña por casualidad. O sea, parece ser que Cataluña queda la tercera, que es donde tendría que estar si hay que respetar el orden inicial, pero las que están delante no son las que tendrían que estar delante por, digamos, ateniéndonos al principio de ordinalidad en sentido estricto. Yo creo que el principio de ordinalidad bien entendido es una restricción muy razonable. Bien entendido, quiero decir, en términos de financiación por habitante ajustado y no per cápita, porque eso permite tener en cuenta las necesidades de los distintos territorios. O sea, un territorio que tiene ligeramente un poco más de renta que otro, pero que tiene unas necesidades mucho más grandes, pues a lo mejor, o que tenía un poco menos, pero unas necesidades mucho más grandes, pues a lo mejor tiene que adelantar al anterior para mantener el equilibrio con esas necesidades grandes. O sea que en términos de brutos de financiación per cápita pura y dura no me parece un buen principio porque puede entrar en contradicción con la equidad, con la solidaridad, con esa necesidad de tener en cuenta las necesidades. Pero si lo hacemos en términos de financiación por habitante ajustado, o sea, de financiación por unidad de necesidad, yo creo que tiene toda la lógica del mundo. O sea, lo que dice ese principio es que el sistema de financiación debe reducir las diferencias entre los que están mejor y peor en términos de financiación por unidad de necesidad, pero no debe darle la vuelta. O sea, no debe hacer que los que empiezan más arriba y son contribuyentes netos y aporten al sistema acaben en peor situación que los que son receptores de su ayuda. Y yo creo que eso tiene toda la lógica, ¿no? O sea, no es darle más a los que más tienen, es no quitarles tanto que acaben en peor situación que los que de entrada están por debajo. Y esto además es plenamente consistente con la nivelación total, o sea, con la igualdad total y absoluta de financiación por habitante ajustado. Nadie te adelanta, están todos en el mismo sitio y yo creo que eso sería la solución más justa y más razonable, y que café para todos, efectivamente, y si hay croissant también, pero para todos lo mismo. Y eso no viola el principio de ordinalidad. O sea, Lo de elegir entre el modelo vigente y el pactado con Esquerra, ¿a qué nos puede llevar o qué cree que pretende la ministra con ello? Porque esto sí que es una novedad. Estaba previsto, pero nunca se había hecho hasta ahora. Sí, sí se ha hecho, sí. ¿Sí se ha hecho? Sí, hubo un cambio de modelo en el que hubo dos comunidades, no sé si eran Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, que no quisieron adoptar el nuevo modelo y se quedaron con el antiguo. Y lo pasaron tan mal, porque claro, cuando te quedas colgando un modelo que ya no existe, pues te pueden hacer de todo, que a nadie más se le ocurrió después. O sea, la gente que rechazaba el modelo, pero bueno, aceptaba que había cambiado. Lo que está haciendo la ministra es tratar de imponer el suyo, bueno, con la amenaza de que si no, pues vais a estar mucho peor. Así que a mí no me gusta lo que está haciendo y no me gusta nada que no haya intentado negociar de verdad. No puedes negociar solo con Esquerra y luego pretender que todos los demás traguen por las buenas o por las malas. Pero sí se puede hacer. ¿Y usted cree que debería el Gobierno echar para atrás este modelo, teniendo en cuenta lo que está diciendo, que todas las comunidades, incluidas dos del PSOE, salvo Cataluña, lo rechazan? Yo creo que lo que debería hacer el Gobierno es abrir un proceso de negociación de verdad con todos, partiendo de, digamos, la parte sensata de su propuesta, que la hay. Tendrían que eliminar, hay tres cosas
que no deberían estar ahí, que están bastante mal diseñadas o son poco justas o como lo quieras llamar, que es el mecanismo este IVA-Pymes, que es una forma de darle un empujón a Cataluña hacia arriba de una forma muy discutible, sin ninguna lógica. Luego el fondo este climático, que no tiene sentido, o sea, para luchar contra el cambio climático, pues necesitamos primero más de 1.000 millones y segundo distribuidos de otra forma y con mecanismos de coordinación y planificación, o sea, planes de adaptación de infraestructuras, planes de actuación ambiental, y esto tendría que coordinarlo el gobierno central, no es algo que las comunidades puedan hacer bien por su cuenta. O sea, que si quitamos esas dos cosas, luego hay una cosa discutible con el componente de costes fijos que han metido en el cálculo de población ajustada, pues lo meten con unos costes que no son fijos, o sea, serían primero crecientes y luego desaparecerían. O sea, son unos costes fijos muy, muy raros. Pero si quitamos esas tres cosas que no están bien diseñadas o no son justas, el elemento central del sistema, los dos mecanismos de nivelación, pues tienen bastante lógica y podrían ser un buen punto de partida para una discusión entre todos que acabe llevando a un sistema pues que tendría que ser muy igualitario, pero igual no 100% igualitario, y a lo mejor podemos dejar, si es la forma de ampliar el consenso, que las regiones de mayor renta tengan un poquitín más, pero un poquitín más, no lo que se está planteando, y a cambio de... Es una cuestión de diálogo, de consenso y de negociación. Por último, he leído hoy un titular en el diario El Mundo en el que usted decía que en esta reforma hay un germen peligroso que podría facilitar ir hacia el cupo catalán. Explíquenos. A ver, no en esta reforma, esto viene más detrás. O sea, de hecho, hay un acuerdo entre Esquerra y el gobierno y el PSC originalmente, que luego asumió el PSOE, que muy claramente planteaba algo muy similar al cupo, o sea, la cesión de la gestión de todos los rendimientos y la propiedad de los rendimientos de todos los impuestos estatales a cambio de una contribución que se parece mucho al cupo. Esto se ha ido diluyendo y esto no está en la letra de este acuerdo, pero sigue hablándose, sigue abierta la negociación entre Esquerra y posiblemente Junts con el gobierno para ceder a la agencia tributaria catalana, pues poco a poco, la recaudación de los impuestos. Y lo que sí está en este acuerdo y podría abrir el camino a eso, es un propósito de ir hacia un sistema de gestión tributaria que no sé cómo describir. O sea, hablan de una cosa un poco a la carta y coordinado, o sea, en red. Hablan de permitir que las comunidades autónomas vayan asumiendo competencias de gestión tributaria según les apetezca, cada uno lo que quiera y tal, y de una forma en principio compartida con la agencia tributaria estatal, pero permitiendo que cada vez tengan un mayor control. Y eso es lo que me parece el disparate más grande de lo que está en la letra de este acuerdo. Lo otro, bueno, hay muchas cosas que no compartimos, pero esta asegura, o sea, es una receta para el caos en la gestión tributaria. Si tenemos a 15 mini agencias, cada una tratando de hacer cosas distintas, con impuestos diferentes y posiblemente quedándose en primera instancia con la recaudación, pues no puede salir nada bueno de ahí. O sea, será más difícil, más caro, más fácil que haya fraude y evasión, y habrá menos dinero que repartir, pues se perderán economías de escala. No es una buena idea, se mire como se mire, y además pues abre esa posibilidad de en algún momento, poco a poco, llegar a darles la llave de la caja, que es lo que querían los nacionalistas catalanes, y no solo a Cataluña, sino a todas las comunidades. O sea que... Pues muy interesante, Ángel de la Fuente, eso que nos cuenta, que estamos hablando mucho del modelo, del reparto, pero esta idea, desde luego, que no se está contando mucho y bueno, quizá tengamos que dedicarle más atención. Gracias por contarnos las luces y las sombras, más sombras que luces, desde luego, de este nuevo modelo de financiación autonómica. Gracias. A vosotros.
Bueno, pues seguimos con asuntos económicos. Hoy lo habrán visto sobre todo los vallisoletanos. Cientos de tractores han recorrido hoy la capital del Pisuerga exigiendo a la Junta y al Gobierno central que bloqueen el acuerdo de Mercosur que se va a firmar este sábado en el Parlamento Europeo. Han rodeado la sede de las Cortes Regionales en una tractorada que se ha repetido estos días en diferentes ciudades de España y de Europa, y además prevén una gran manifestación en muchos lugares de España el próximo 29 de enero. Hablan de que este acuerdo es la sentencia de muerte del campo y que pondrán fin a las explotaciones agrarias y al medio rural. Vamos a explicarles ahora qué significa este acuerdo, sus bondades y sus perjuicios. Laura. Pues sí, José Luis, vamos a ver en qué consiste el acuerdo de Mercosur. Se trata de conseguir un acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y los países de América del Sur que conforman Mercosur, que son 4: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Con este acuerdo se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. ¿Y qué se consigue con él? Pues la eliminación del arancel del 35% que ahora mismo necesitan nuestros productos para venderse allí. Se espera que gracias a esto haya sectores que puedan mejorar sus ventas internacionales. Hablamos, por ejemplo, del sector del vino, del aceite de oliva, del porcino o de los lácteos. Hasta aquí parece que todo es positivo, pero nuestros agricultores protestan. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto acarrea inconvenientes. Existe el miedo a una competencia desleal, es decir, a la importación de productos a precios más baratos que compitan con los nuestros y que son más baratos porque no se les exigen los mismos criterios de calidad. Y también porque para otros sectores supondría un aumento de la competencia, de la oferta, y les puede perjudicar. Hablamos de la producción, por ejemplo, de cereales, de vacuno, de arroz o de miel. Y esto ha llevado hoy a cientos de agricultores a protestar en las calles de Valladolid. Mañana lo harán en Burgos. Piden que se paralice este acuerdo, que puede ser la sentencia a un sector que ya arrastra otros muchos problemas. Hoy con sus tractores han rodeado la sede de las Cortes de Castilla y León. Somos los que alimentamos la sociedad y parece que les importa un pepino. El campo lo matan, están disparándole un tiro en el pie a la economía española. Imponiendo vender a unos precios ridículos y encima también nosotros tenemos que producir a unos costes muy por encima de los que ellos producen. Para que se den cuenta de que estamos perdiendo la soberanía alimentaria, es lo peor que podemos perder. El día que aquí no se produzca, van a traerlo de allí con menos calidad. Las organizaciones agrarias confirman que estas concentraciones seguirán, especialmente durante la última semana de enero. Es el momento de que todo el campo español volvamos a decir, como lo sabemos decir, que no estamos de acuerdo con las medidas que tienen preparadas para el futuro del campo. Vamos a estar luchando, sin duda alguna, donde corresponda, en la calle, en las instituciones y en todos los sitios. ¿Y qué opina el Gobierno? Pues las últimas declaraciones del ministro Planas las encontramos hace una semana. Decía esto. Es el acuerdo comercial más importante que lleva a cabo la Unión Europea si finalmente podemos efectivamente rubricarlo, cosa que espero. Son casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico y evidentemente no hace falta que se lo subraye. Lo ocurrido en los últimos días da un mayor valor, si cabe, a este gran acuerdo comercial, que es un acuerdo sin duda estratégico entre los 4 países de Mercosur y la Unión Europea y que nos da también un horizonte de futuro en relación con la producción alimentaria y nuestras exportaciones. Rafa, no sé si coincides con el ministro Planas. ¿Qué va a pasar con el campo de Castilla y León en este caso, una vez que este sábado se firme ese acuerdo con Mercosur? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el sábado se firma, pero luego lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo, tiene una serie de trámites que no es tan sencillo que finalmente De ahí la lucha de los agricultores para intentar impedirlo. Y de hecho, pues hemos estado viendo que se ha estado retrasando o posponiendo en varias ocasiones. Bueno, yo creo que llueve un poco sobre mojado, ¿no? En el caso de Mercosur, ¿no? Al final, la sensación que tiene el campo, que tiene desde hace mucho tiempo, es que son la moneda de cambio de cualquier política que ejecuta la Unión Europea.
Las protestas no van a ser solamente por el tema de Mercosur, las protestas van a ser también porque en el marco financiero plurianual ya se prevé una rebaja de un 22% en los fondos agrarios. También hay una modificación de la estructura de la arquitectura de la PAC que va a suponer o que puede suponer que cada país haga de su capa un sayo y la competencia nos la hagamos entre nosotros mismos, ¿no? Yo estoy a favor de los acuerdos comerciales y de los intercambios comerciales, no de las barreras comerciales, pero es verdad que al sector no se le ha tenido demasiado en cuenta. De hecho, no hay ningún estudio de impacto, y de ellos se quejan, sobre las repercusiones que puede tener este acuerdo, ¿no? para las producciones europeas. Ya no estamos hablando solamente de España. Entonces, se ha tramitado mal la cosa, se ha obviado al campo como se suele hacer, y en una situación en la que la falta de rentabilidad, y aquí lo sabemos porque tenemos una comunidad cerealista en la que están los agricultores ahogados, pues claro, estas cosas sientan muy mal, ¿no? Silvia, Luismi, Alfredo, ¿cómo lo veis? Yo les entiendo perfectamente. El campo español lleva décadas, prácticamente desde que España entró en la Comunidad Económica Europea, de capa caída. Tiene que competir primero con los países del este que producen cereales a más bajo coste. Ahora pero palo... Europa también, para los propios bueno, sector. al final yo creo que el balance no ha sido muy positivo porque España ha pasado de ser un país eminentemente agrícola a que quede como algo no residual, pero no tiene la misma dimensión, la misma importancia que tenía. Entonces, por lo que estamos viendo, cada vez las explotaciones ganaderas van siendo abandonadas, no tienen relevo generacional, y yo creo que es precisamente porque falta esa rentabilidad. En el caso del acuerdo con Mercosur, España yo creo que va a ser el país más afectado porque España es la despensa de Europa, pero claro, aquí hay intereses en la exportación de la industria automovilística, tecnológica, más propia de Francia, Alemania, y España está quedando como gran damnificada para el campo. ¿Creéis, como dice Silvia, que sin el amparo, sin el paraguas de la Unión Europea, la agricultura y la ganadería en nuestro país nos iría mejor? Es un poco más o menos lo que has querido decir, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que en este caso de Mercosur hay que ver, yo creo que va a salir adelante. O sea, que el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo le va a dar el visto bueno, y los 4 países sudamericanos, que son los que pueden bloquearlo, lo van a apoyar también. Yo ahí se ha retrasado la firma o el acuerdo por las pegas que ponían los italianos. Por Meloni puso una serie de condiciones que acabaron siendo aceptadas, que son muy importantes, que se pueden resumir en vigilancia, control y castigo. Quiere decir, hay que vigilar muy bien lo que viene para que no haya competencia desleal, controlarlo, y en caso de que se incumpla, y está recogido en las peticiones de Meloni, también de alguna manera evitar, castigar, que no entren en esos productos, porque estamos hablando de que allí se están produciendo sin las mismas garantías ni sanitarias, ni fitosanitarias, ni medioambientales que se exigen en Europa, con lo cual ahí entran en juego mucho lo que haga la Unión Europea y los países miembros. Es decir, si usted ve que viene de Argentina carne que no reúne las condiciones que se exigen aquí, usted puede bloquear la entrada porque está contemplado. Eso fue lo que puso Giorgia Meloni encima de la mesa. Y, por ejemplo, ni aún así los franceses han firmado, porque Macron sigue considerando que sería la agricultura francesa muy perjudicada. Y luego hay sectores, porque los precios pueden ser mucho más baratos. Claro, y luego hay sectores, es decir, hay ya que cada uno se está poniendo ya las medallas o está sacando la navaja a ver qué pasa con lo mío. Pero parece que, por ejemplo, el aceite, el vino, van a salir beneficiados, va a salir perjudicados probablemente el azúcar y la carne de vacuno. Ahora, alguien decía por ahí, es que con este acuerdo a lo mejor desaparece la remolacha en Castilla y León. Ya ha desaparecido. Cuando yo hacía información agraria no hace tantos años, había 14 azucareras en nuestra tierra. Queda 2, Toro, que probablemente le tiene los días contados, y la de Acor,
que es una cooperativa en la que la gente está yendo porque le es rentable. El resto han desaparecido, es decir... El campo va menos, es lo que estábamos hablando. No sé si es por la Unión Europea, en este caso hay dos culpables. Primero, la rentabilidad, y en segundo lugar, porque las empresas de las azucareras han estado apretando hasta que la gente ha dicho, pues no siembro remolacha porque no me es rentable. Pero es menos rentable porque se produce más barato en otros países. No, de momento no ese es el problema. De momento no, cuando vengan de allí ya lo hablaremos, pero de momento no es eso. ¿Crees que se van a hacer esos controles, por ejemplo, con Marruecos, con todas las verduras? No, pero Marruecos no está en Mercosur. Claro, no está, pero aún así no hay controles. Ese es el ejemplo precisamente que se ha puesto. Es que eso es lo que tienen que hacer porque ahora está firmado. No lo van a hacer. Bueno, ya lo veremos. Está firmado en el acuerdo que se hace con... Los derechos laborales de estos países, en Argentina, quizás en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, ya lo desconozco, no van a ser igual. Es que los sueldos de allí... Ya te digo, pero es que ahí está, en el acuerdo que se ha llegado, por eso firmaron los italianos y hubo suficiente mayoría para darlo adelante a pesar de que Francia lo rechazó, es porque hay unas cláusulas de salvaguarda. Y el salario para que no se cumpla. Pero también, Luis, porque Meloni fue más lista que nuestro gobierno y entonces... No, ella puso las condiciones. Y dice, y me dais 45.000 euros más para la PAC, que no son a fondos nuevos, sino adelantar esos fondos, además de eso de salvaguarda. Quiero decir, que en esa negociación Italia ha estado más lista que nosotros, ¿no? Pero efectivamente, además... Alfredo, y 2 segunditos, el problema está que ya conocemos lo que pasa con Marruecos, ¿no? Es verdad que hay unas cláusulas de salvaguarda, que es verdad que los controles en frontera, por cierto, que dice que va a haber es el 0,08 de lo que entra. Según reconoce la Comisión Europea, el 0,08. O sea que por ahí te entra absolutamente de todo. Sí. El matiz venía porque complementa un poco lo que estaba diciendo. Lo que Meloni realmente solicita, literalmente, lo que ella pide es la famosa cláusula espejo, es decir, la reciprocidad de que las normativas que se aplican en Europa se apliquen también allí. Lo que estamos diciendo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, pues le ha hecho un Pedro Sánchez, quiero decir, un poco el engaño, que es decirle, sí, vamos a hacer un control en destino, donde se va a comprobar que efectivamente se cumplan esos estándares de calidad y si es así tendrá consecuencias. El problema es que la eficacia ya la estamos comprobando con Marruecos, porque este acuerdo de Mercosur ya existe con Marruecos desde hace 14 años y se está comprobando que no ha habido absolutamente ni un solo control de calidad que haya hecho que un producto marroquí no haya entrado en Europa. Y ya no de calidad, el salario que cobren los... Ya los estándares sociales ya ni entro, claro. Me limito solamente a los medioambientales y demás. ¿Cuál es el verdadero trasfondo, yo creo, también, digamos decir, de macropolítica, de alto Estado de Unión Europea? Pues que al final surge un nuevo modelo norteamericano proteccionista y Europa, que siempre fue proteccionista, pues ahora va más de aperturista y más de romper aranceles, cuando la Unión Europea tenía aranceles con prácticamente todas las economías del mundo. Ahora estamos tratando de quitar esos aranceles porque probablemente como Trump los ha puesto, pues ahora nosotros los quitamos. No, eso se refería al ministro. Pero el gran perjudicado aquí, al margen de que los agricultores tengan que hacer también su parte de autocrítica, porque durante muchos años yo siempre tuve un profesor que contaba la anécdota que los agricultores hacían con el cereal el milagro de los panes y los pisos, porque es que cada 5 años se compraban un piso en la capital y no había agricultor que no invirtiera luego el ladrillo, en lugar de invertir en su propio negocio o invertir en la agricultura. Pero bueno, más allá del error que los agricultores en general han cometido los últimos 30 años, no vamos a fijarnos en su error, pero sí en el de los políticos, y es que la Unión Europea y casi todos los gobiernos de sus Estados miembros consideran que el electorado del mundo de la agricultura es totalmente irrelevante y totalmente poco significativo y por tanto no les importa en nada hacer políticas que les perjudican. Espero que muchos agricultores no hayan apagado la televisión al escuchar lo que acabas de decir, por enfado, ¿eh? Como que... Bueno. Yo también llamaría la atención dos cositas. Rápido, que nos vamos a ir a publicidad. Sí. Una que es la vigilancia y el control de lo que estamos hablando. Ojo, porque quien puede saltarlo van a ser las multinacionales y las distribuidoras, y esas son más complicadas porque están en las redes por todos los sitios. Y 2, llamar la atención sobre el impacto social que puede tener Mercosur, que lo apuntabais al principio. Es decir, si desaparece la agricultura, muchos agricultores seguimos despoblándonos bastante más
y sigue muriéndose el mundo rural. Bueno, y esto no incentiva a que haya regeneración en el campo, a que mucha gente, esas incorporaciones, esas cifras siempre numerosas que hablamos de incorporación de jóvenes al campo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta os gusta Julio Iglesias a los 4, me imagino, ¿no? Sí. Yo no he sido muy seguidor. Bueno, ahora no. Ahora era no. más de... Luismi seguro que sí, que es casi un poquito mayor que tú, pero coetáneo casi. Vamos a hablar del caso Julio Iglesias y el caso por sus denuncias de agresión sexual. Bueno, pues vamos ya con el caso Julio Iglesias y sus denuncias por agresión sexual que están bueno, pues colapsando y ocupando todas las revistas y programas del corazón, sino que además han encendido el debate político nacional. El cantante ha roto su silencio en la revista Hola, dice que está preparando su defensa y que pronto se sabrá toda la verdad. También tenemos novedades en la investigación del diario.es y de Univisión sobre cómo hacía el casting a las trabajadoras que contrataba el cantante para trabajar en sus mansiones. Laura. A la hora de elegir no importaba mucho la experiencia laboral o la formación. Según una de las fisioterapeutas que trabajó allí y que ha sido entrevistada por eldiario.es y Univisión Noticias, a Julio Iglesias lo que más le importaba era la presencia de las chicas. Le pedía 5 fotos junto a su currículum y en base a eso decidía. Estaba haciéndole terapia en el gazebo y llega mostrándole como fotos de... Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía, ah, esta me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque se ve limpia. Bueno, el debate político está servido, unos se precipitan y ya quieren retirar al artista sus reconocimientos cuando aún, bueno, como ya estamos contando estos días, no ha terminado la investigación de la Fiscalía en la Audiencia Nacional y se desconoce si habrá juicio. Es el caso del Gobierno con la medalla de las Bellas Artes y otros, por el contrario, siguen defendiendo al artista pese a las denuncias de las ex empleadas. La mayor defensora es, sin duda, Isabel Díaz Ayuso. Hoy de nuevo la presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza hablar más de Julio Iglesias, dice que no va a contribuir a lo que ella llama linchamiento de un artista. No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas que están aquí de los que sí nos hemos de responsabilizar. Bueno, decía yo que a Luismi de Dios le gustaba Julio Iglesias, no solo eso, es que tiene fotos con él, ha estado en su camerino, Dallas, una foto, déjame que exagere un poco. Sí. ¿Cómo aquello de Dallas? Pues porque yo estaba con Televisión Española en el Mundial del 94, el Mundial de Fútbol, y el centro de prensa estaba en Dallas. Y entonces aquel día él daba un concierto, y fuimos a hacer un pequeño reportaje con él. Repito, se portó muy bien, muy agradable. Matías Prats, me has dicho antes, ¿no? Matías Prats, sí. Matías Prats, Carlos Martín, que era el jefe de deportes de Televisión Española en Cataluña, y un cámara. Y entonces pues estuvimos allí un rato hablando con él antes de empezar el concierto. Y bueno, y hablando de fútbol, de alguna cosa más, de por ahí, pues sobre todo de fútbol. Le había gustado mucho, según él, la selección española, que se había clasificado unos días antes para los octavos de final con un gol de Caminero que él recordaba contra Bolivia y tal. Y bueno, le estuvo actuando allí, sí. Y entonces pues hicimos una foto, pero no todos, porque uno individualmente. Él dijo que sí y yo tengo una foto con él. Podías haberla traído y la veíamos aquí todos. Alfredo, tienen que entrar los políticos de uno y de otro lado en este asunto y de esta manera que lo estamos viendo en los últimos días. Hombre, pues hombre, llama la atención porque efectivamente esto suena un poco también a cortina de humo respecto a otros temas y respecto a otros escándalos similares que sí tienen trascendencia por estar. Desconozco cómo es los convenios que tenemos con la República Dominicana, pero habrá que ver. Para empezar, en Bahamas, creo, y no tenemos acuerdo de Bahamas no tenemos acuerdo. No hay acuerdo. Entonces, si coges todos esos elementos, en Castronuño se pegan dos y hay una discrepancia de si es Zamora o si es Valladolid. Sí. Entonces, yo creo que en este caso me parece que las posibilidades de que esto continúe me parece que son relativamente bajas,
sin contar la carga probatoria que tengan Pese a para los que se pueda testimonios estimar. tan brutales que están Claro, pero es solamente un esgrimiendo, testimonio. Desde el las punto de dos vista exempleadas. desde el punto de vista del juez, el testimonio ellas pueden contar lo que quieran y pueden contar que le ha hecho atrocidades y pueden contar lo que les dé la gana. La cuestión es la carga probatoria que existe, todo eso. Lo único que hemos sabido, que es lo del tema de los anuncios, es absurdo porque se nota que los anuncios, hasta la propia redacción, se nota claramente que es una persona pues que será de Bahamas o de la República Dominicana, porque emplea palabras pues que no emplearía Julio Iglesias o una persona española, con lo cual ni siquiera, si eso es lo único que hay, pues ni siquiera se puede acreditar que eso sea el propio Julio Iglesias. ¿Qué pensáis? Y sobre todo en este debate que hay ahora mismo también, si hay que retirarle todas las distinciones, medalla de las Bellas Artes, calles en algunas localidades, en el caso de bueno, tiene una vivienda cerca de Marbella. Yo estoy de acuerdo con Alfredo en que no es equiparable las acusaciones que ha habido contra políticos en el ejercicio de su cargo público con el de un personaje, un artista que desarrolla una actividad privada. Creo que en el caso de los políticos, cuando hay una sombra de un comportamiento delictivo, lo primero es la responsabilidad política de dimitir o de que su partido le haga abandonar el puesto. Luego ya vendrá el plano judicial. En el caso de Julio Iglesias, pues yo creo que lo primero es la presunción de inocencia, ser muy cauto, tanto por un lado como por otro, ni salir en defensa a ultranza, porque no se sabe cómo va a acabar el caso, ni todo lo contrario. En España la verdad es que somos... Ni quitarle crédito a las denunciantes. Exactamente. No, y además, mucho menos después de los vídeos y los documentos que han exhibido los compañeros del diario.es y de Univisión. He visto incluso algunos análisis médicos que se hacían a las empleadas para ver si tenían pues clamidia, enfermedades venéreas, VIH, unos análisis que están fuera de lugar, fuera de todo lugar para cualquier trabajo. Exactamente. Al margen de esto, a mí personalmente me da pena que un artista de la talla de Julio Iglesias, que es el artista más universal que hemos tenido en España, vaya a terminar sus días así, la verdad. Pero bueno, que era un sobón. Yo creo que para sorpresa de nadie se ha confirmado, porque es que hay vídeos de entrevistas que le hacen reporteras, especialmente en Latinoamérica, y es que literalmente se abalanza sobre ellas. Creo que él era el que presumía que se había acostado con más de 1000 mujeres. 3000 en algún momento. No, dijo incluso 3000. A estas alturas eran muchísimos más Bueno, miles. pero eso hay que decir, cada uno puede tener la vida sexual que quiera. Te quiero decir, ser muy José activa Luis, o muy... Otra cosa es cometer un delito de agresión sexual. Efectivamente, si es consentido, fenomenal. Claro, porque la pregunta es el prototipo Julio Iglesias de hacer este tipo de actuaciones o de delitos? A ver, el tema de las 1000 mujeres ya te indica un poco la concepción que tiene de las mujeres. Tú te puedes comer 1000 alitas de pollo, visitar 500 países, son objetos, pero las personas no las cuentas así por miles. Sí. Entonces, ahí tienes toda la razón, tienes toda la razón. Rafa. Ahí coincido con Silvia, pero hombre, hay que ser precavido, ¿no? Pero yo lo primero que creo que es que lo que hay que hacer es investigarlo a fondo, sea Julio Iglesias o sea el que sea, ¿no? Porque y no compararlo con el tema político. Es que yo no acabo de entender. No, bueno, pero hombre, es verdad. Salazar. Vamos a ver. Otra cosa es que haya ministros o ministras que han salido muy rápidamente a hacer declaraciones cuando, estoy hablando de Ana Redondo, por ejemplo, cuando el caso Salazar nos costó casi 4 o 5 días que hablara, en el caso de las pulseras tampoco era imposible que diera una explicación clara, y el otro día la primera en salir es ella. Pero son aspectos, áreas y momentos diferentes. Bueno, al gobierno le ha venido como anillo al dedo este asunto, porque puede desviar la atención de otros asuntos de la corrupción, la crisis política y también de esta índole con el caso Salazar y otros casos que ha habido en Sumar, por ejemplo, otro de los socios del gobierno, ¿no? Sí, pero en este caso, Rafa, la diferencia es que no es un conejo que se saque de la chistera Pedro Sánchez para intentar... No, que ha sucedido. Yo no digo ni que y es una investigación periodística. Que sí. Si yo no digo que el gobierno lo haya fomentado. El gobierno lo ha utilizado, bueno, le ha venido bien, pues y se agarra a lo que sea. O sea, es que mañana pasa cualquier cosa y se agarra a lo que sea porque tiene que tapar sus cosas, ¿no? Como políticamente es comprensible, ¿no?
Sí es verdad que a lo mejor nos adelantamos un poco en eso, ¿no? Y yo veo lo digo porque veo ciertas reacciones un poco sobreactuadas, ¿no? Algunos políticos sobreactuados, ¿no? Es decir, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Da un poco la sensación de que es que no quiere que miremos a los casos, y no lo digo solo por el PSOE en este caso, lo digo por ejemplo por el tema Errejón y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que... archivada al final la denuncia de Errejón. Claro, estos asuntos son muy complicados y yo insisto que hay que investigarlo hasta la última de sus consecuencias. También es verdad que es muy complicado. También es verdad que, por ejemplo, los vídeos que se han presentado con los testimonios que efectivamente son horrorosos, pero que estaban doblados. También hay algunos aspectos que a los que defienden a Julio Iglesias pues pueden utilizarlos para, de alguna manera, disminuir un poco la carga de la denuncia, ¿no? Yo le he oído, por ejemplo, a Ignacio Escolar, el director del diario.es, que han estado 3 años investigando junto a Univisión, y Univisión es una cadena en castellano que tiene fama de seria, de muy prestigiosa. Entonces yo creo que en una cosa tan importante... Iba a comprarse una casa. Le cuesta solo 350 euros cada empleada doméstica, que además puede elegir a su gusto. Claro, y por foto. Venga, vamos a cambiar de asunto porque, bueno, ni Trump y sus intenciones de colonizar el medio mundo, ni este caso Julio Iglesias, ni tampoco la financiación autonómica, bueno, eclipsan, como decía antes Rafa, lo que eran los temas de actualidad de finales de 2025, anteayer. La corrupción política. Hoy de nuevo hablamos de Ábalos y Koldo. Ambos habían pedido revisar si seguían en prisión o no y finalmente ambos se quedan en Soto del Real por riesgo de fuga. Laura, la única novedad es que ya no van a compartir celda. Sí, seguirán en Soto del Real, pero ya separados. La Fiscalía se opone a su puesta en libertad. El motivo, el juicio de las mascarillas, comienza en menos de un mes, el 11 de febrero, y esta proximidad hace que se considere que hay un riesgo extremo de fuga. Además, Ábalos pedía recuperar sus derechos como diputado, tanto el voto como su salario, algo que hoy ha rechazado la mesa del Congreso. Bueno, y alguien que sufrió muy de cerca las amenazas y las presiones de Koldo, Ábalos y Cerdán fue el alcalde de León. Ayer entrevistamos a José Antonio Díez en Cuestión de Prioridades. Es una de las pocas voces críticas contra el PSOE y Pedro Sánchez dentro del partido. Y nos dio varios titulares relacionados con el candidato socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la situación de su partido y sobre lo poco que le quiere la dirección provincial del PSOE de León. Vean. Bueno, si nos fijáramos en las declaraciones que suele hacer el secretario provincial de León, yo creo que no van a tirar de mí porque poca falta les hago, ¿no? Realmente él dice públicamente que son mejores los resultados que saca el PSOE cuando yo no me presento, así que yo en ese sentido estoy bastante tranquilo. Yo le deseo la mejor de la suerte. ¿Pero no es un buen candidato? Eso lo dirán los ciudadanos. Yo di mi opinión donde la tenía que dar en una reunión que hubo en su momento de secretarios generales provinciales, que por cierto me quedé solo. Evidentemente todo afecta, ¿no? Tener un partido pues que ahora mismo pues tiene una situación delicada, compleja, donde, como bien ha dicho al principio, pues hay una crítica interna cada vez más contundente y más sólida, pues evidentemente no ayuda a ningún candidato. Ni siquiera me ayudará a mí, previsiblemente, cuando sean las municipales en el año 2027. Bueno, hoy ha estado en España el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y ha defendido un cambio de rumbo en las políticas comunitarias para proteger la industria, el campo y la cohesión territorial en comunidades como la nuestra, como Castilla y León. Ha dicho esto sobre el sector de la automoción en una entrevista con Castilla y León Televisión. Necesitamos crecimiento económico en Europa y nuestra base industrial es fundamental para esto. España y Castilla y León pueden estar orgullosos de ser grandes productores de automóviles, el segundo más grande de la Unión Europea. El año pasado perdimos 90.000 empleos en la industria del automóvil en Europa. Este es el efecto de un acercamiento político equivocado por parte de la izquierda y los verdes a nivel europeo. Por cierto, mañana aquí en Valladolid se va a celebrar un foro organizado por el Grupo Parlamentario Europeo sobre retos y oportunidades, en el que asistirá Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco. Alfredo, los díscolos, volviendo a José Antonio Díez, que es sin acento. ¿Los díscolos y los disidentes de Sánchez serán los únicos que se salven del sanchismo? Pues nunca se sabe, porque la historia reciente lo que nos dice es que muchas veces pues vale de poco haber sido precisamente la resistencia, ¿no? No sé qué sucederá. Hombre, yo siempre agradezco a los políticos, vamos a decir,
que se salen del patrón del comportamiento normal del resto, mi tendencia es que me caigan bien. Yo era un fan absoluto de Javier León de la Riva porque me gustaba precisamente por eso, porque iba siempre a defender su criterio y lo que se supone que eran los intereses de su ciudad y de sus vecinos, y le daba igual si eso chocaba contra su propio partido. O sea, que te gusta Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rocío No, esos no me Monasterio. gustan. Amigo. Esos me gustan menos. Pero me gusta mucho que haya personas que sean capaces de elevar su voz defendiendo la tesis contraria del que deciden al final, en último término, que este señor sea o no sea candidato, o que este señor sea o no sea secretario general. Entonces, en ese sentido me gusta. Más allá, que no quiere decir que luego coincida ni con su forma, ni con su fondo, ni con lo que él considera o lo que deje de considerar. Dicho eso, pues bueno, pues que no le guste el candidato del Partido Socialista, pues le honra también ser por lo menos el que lo dice, porque yo creo que es bastante generalizado, que no es un candidato que tenga grandes pasiones. ¿Te refieres a Carlos Martínez? Carlos Martínez, sí. Bueno, él no dice que no le guste, él dice que serán los votantes los que decidan. Es verdad, Vamos, es decir, que cuando un miembro de un partido tiene a un candidato, vamos, clarísimamente todos le apoyan, es el mejor. Y ayer en la entrevista le pregunté 2 veces y en ningún momento me dijo es el mejor candidato, eso lo tienen que decir los votantes. Eso es bastante clarificador, ¿no, Luismi? Yo quería decir antes lo que comentaba Alfredo, que yo también estoy de acuerdo en lo que dice de León de la Riva, pero ojo, tenía un gran paraguas que era Aznar, ¿eh? Cualquiera se metía con Javier León de la Riva. Sí, pero José Antonio Díez está muy solo, ¿eh? No, bueno, no, espérate un momento. No le veo yo muchos paraguas. Ahora voy a seguir en el otro. No era por aclarar, no aclarar, sino comentar un poco lo que había dicho él antes. El problema que tiene Díez es que es de León, y en León siempre ha habido estos problemas. La federación más numerosa y diríamos la más potente del Partido Socialista. Sí, con mucha diferencia, pero siempre la más problemática, la más polémica de muchas cosas. Viene a esto, fíjate, desde cuando hubo un debate muy fuerte para ver si se incorporaban a la autonomía en Castilla y León o no. Y hubo ahí 2 tendencias y siguen todavía de alguna manera por abajo. Es decir, y luego te voy a poner un ejemplo que quizá lo refleje bastante. En Ponferrada, una zona minera, zona industrial y tal, ex-minera siempre, bueno, Ponferrada no lo era, fue minero-metalurgia, pero no tuvo más que minería. No hubo, las minas estaban en la Ciana, generalmente, y en el Bierzo, pero no exactamente, bueno, es igual. Ponferrada. Ahí siempre ha ganado el Partido Socialista o la izquierda las elecciones autonómicas y las nacionales, y perdía siempre las municipales. ¿Por qué? Por el enfrentamiento interno, y entonces en León es una federación, en casi todas ha habido muchos problemas internos, pero en León ha sido desde siempre y ahora está exactamente igual, es decir, el alcalde está enfrentado al secretario provincial que a la vez es diputado y se están haciendo putadas, valga la redundancia, desde el primer momento. Entonces a mí hay muchas cosas que dice, vale, de acuerdo, pero hay que ponerlo en cierta solfa o pasarlo por una criba. Bueno, pero esto de alguna forma puede restar votos, ¿no? Es decir, estas divisiones internas, no sé si en las municipales o en las autonómicas, pero esto no le viene bien al partido, está clarísimo. Pues es complicado. A mí también me gustan los versos sueltos, ¿no? Pues pasa que a veces pues, no riman bien, ¿no? El caso de José Antonio Díez pues está muy bien. Yo creo que no es un problema, como dice Luismi, histórico de enfrentamiento entre las facciones, que los ha habido, que incluso en un congreso han llegado a llamar a la policía porque estaban de malas, ¿no? Yo creo que se le puede encuadrar un poco dentro de los opositores a Pedro Sánchez, ¿no? Y a la forma en la que Pedro Sánchez lleva al Partido Socialista y lleva al gobierno, ¿no? Eso para él le suma. Le suma, pero no hay que olvidar que el Partido Socialista tiene una base electoral muy fuerte y que ir contra el aparato es muy complicado. También es verdad que las elecciones municipales no es lo mismo que unas autonómicas, que juega un poquito más el aspecto personal, y también pues la gente dice, pues mira, voy a votar a este aunque sea de Pedro Sánchez. No tiene que defender los intereses de su partido como alcalde, sino los ciudadanos. Claro. Lo cual, bueno, hay muchos factores teóricamente ahí. Es muy interesante y está muy bien, pero bueno, luego hay en la otro práctica... aspecto importante. El alcalde de León juega también a un leonesismo porque sabe que necesita los apoyos de la UPL en caso de que no saque mayoría absoluta, que no la volverá a sacar aunque se presente. Con lo cual siempre está jugando ahí en una posición pensando perfectamente. Es decir,
si tú eres de la facción del Partido Socialista que no plantea el leonesismo, la UPL no te va a apoyar. Si tú te planteas de alguna manera leonesismo, la UPL te va a dar sus votos en el momento de que tú los necesites para la alcaldía. Desde luego, José Antonio Díaz es un superviviente y si ya sobrevivió en la anterior elección, en las anteriores primarias... Cuando intentaron que no se presentara... Exactamente. Ahora que tiene el viento a favor y que Pedro Sánchez parece que está dando sus últimos coletazos y todo su entorno... yo creo que lo puede conseguir porque él es lo que quiere, presentarse con el Partido Hay que ver la gestión también que ha Socialista. hecho. Yo no conozco la gestión municipal, que eso es muy importante. De todas formas, pero bueno, a la hora de votar prima más ese sentimiento de vamos con Abel y no con Caín. Y la fuerza de un político al final, yo siempre digo que son los votos. Y a José Antonio Díaz le votan en León, a Cendón no lo ha votado nadie, lo han elegido desde arriba, que es una de las tesis revolucionarias que tiene José Antonio Díaz. Entiendo que es su apuesta, que además él lo ha dicho otras veces, por las listas abiertas para poder responder a los intereses de la ciudadanía y no a los del partido. Y él ya ha dicho, lo dijo ahí en la entrevista, que se va a presentar a las elecciones municipales, lo que no sabe todavía con qué siglas. Pero su gran enemigo del alcalde también lo eligieron los votos de los ciudadanos porque es el que está en el Congreso. Es decir, que ahí, claro... Bueno, pero sabemos cómo funciona eso. Bueno, no sabemos cómo funciona todo. No son abiertas, claro, es decir, claro. ¿tú crees que los leoneses votaron a Javier Cendón cuando depositaron su voto? En el caso de José Antonio Díaz, clarísimamente, pero las listas de diputados muchas veces no sabemos ni quién las componen. Y las listas de ayuntamiento también, hombre. Bueno, pero el alcalde no, el alcalde es distinto. No, pero el aparato no lo eligió. Y lo suyo, sí, está claro. Quiero haceros una pregunta, nada, ya para terminar y para relajarnos un poco. ¿Qué os parece que Koldo quiera quitarse de en medio de la celda a Ábalos, tan amigos, tan socios, tan compadres, y ahora ha dicho quítate de aquí que no te quiero ni ver, y les han separado? Pues nada, una pena. Yo la verdad que me va a quitar el sueño saber esta noticia. Bueno, él va a dormir mejor, a lo mejor. Que lo pongan con Víctor de Aldama, que se está salvando. Todavía no está. Yo te lo digo. Ya querría. Más rápido. Ya querría. Deben de tener una biblioteca de documentos entre los dos muy rica. Dicho lo cual, José Luis, no querrán sí creo, y lo he dicho, sea el partido que sea y sea el empresario o quien esté en prisión, sí creo que no deberían estar en la cárcel hasta que no tengan una sentencia. Yo el riesgo de fuga siempre es un eufemismo que dices, ¿por qué tiene más posibilidades de fugarse este señor que otro? Bueno, me imagino que también por su patrimonio, por el tema económico, por las pruebas que puedan... Si eso es así, pues entonces cada vez que... Si nos ceñimos a la cuestión patrimonial, pues todo el que tenga un patrimonio superior al de ellos, pues tampoco podrán darle entonces nunca... Bueno, creo que son criterios siempre muy contactos arbitrarios. En Venezuela, que ahora no Yo les servirían de mucho, pero hasta la Lo digo que estoy en contra porque damos por seguro que van a ser condenados, pero... Bueno, está bien que lo digas tú. Está muy bien que lo digas tú. Podéis felicitar, si queréis, desde aquí a Chema Nieto, con el que voy a hablar ahora, porque es el pregonero de la Semana Santa de Valladolid. Por supuesto. Es algo muy importante. Y con él me voy a marchar. Rafa, Silvia, Luismi, Alfredo, gracias como siempre. Me voy a la pantalla grande a hablar un poquillo con él. Buenas noches, Chema. Eso que hay en tu ventana es un dron, ¿verdad? Es que la noticia de esta semana va de drones. La Junta tramitará de forma ultra rápida los proyectos industriales anunciados por Indra en Castilla y León. Indra es el gigante español en industrias de defensa y prevé construir 2 factorías en León y Valladolid que darán trabajo a 500 personas. En León se fabricará munición merodeadora, drones explosivos que, como su propio nombre indica, merodean hasta que encuentran un blanco sobre el que se lanzan y explotan. Está previsto el montaje de 1.200 unidades al año. Ucrania fabrica 500.000 de drones al mes, pero claro, no les queda más remedio. Bueno, en Valladolid se fabricarán micromotores para drones. Hay que aprovechar la ingeniería de la automoción local que conoce muy bien José Vicente de los Mozos, el jefazo de Indra que tantos años dirigió Renault. En efecto, este desarrollo de la industria de defensa va a beneficiar a las empresas locales vía subcontratas. Una grandísima noticia. Los drones leoneses serán de la variedad Prieto Picudron y los vallesoletanos serán blancos de Ruedron, tintos de la Ribera del Duedron y de Cigales, el Rosadron. ¿Y el patrón de esta industria será? San Isidron. Bueno, vaya chiste más malo, Chema.
es que aunque las fábricas de armas son una buena noticia para nuestra economía, cuesta verle el lado simpático a la industria de defensa, ¿por qué negarlo? Y de los ingenios humanos ideados para destruir pasamos a los ingenios humanos ideados para permanecer. La creación humana que más intenta ser longeva es la arquitectura, pero el tiempo es implacable y todo lo que hace el ser humano acaba desmoronándose. Fíjate, 800 años ha aguantado en pie el ábside de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, en la localidad vallisoletana de Muriel de Zapardiel. ¿Qué pasó el lunes? Bueno, pues para sorpresa de todos, del pueblo se vino abajo. Una maravilla del románico mudéjar, ese estilo tan nuestro, de humildes ladrillos de los alarifes moriscos. El consejero de Cultura se personó inmediatamente y tranquilizó a los vecinos que tenían, bueno, pues claro, un disgusto fácil de imaginar. Habrá que reconstruir esos arcos de ladrillo lo antes posible. La iglesia de un pueblo no es solo un lugar de culto, sino una referencia íntima de su cultura y su identidad. Lo sabes muy bien, Chema, y aprovecho además ahora para felicitarte, que ya sé que vas a ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid. Qué honor, qué orgullo y qué alegría, amigo. Pues gracias, José Luis, estoy emocionado, la verdad, y muy agradecido. Por una vez, en vez de comentar la actualidad, la pregonaré, leyendo en voz alta unos papeles, eso sí, sin tecnología, ni robots voladores. Sin drones merodeadores. Se me ocurre que qué bonito sería que fabricásemos drones merodeadores que en vez de armas de destrucción fuesen instrumentos de reconstrucción. Un merodeador que volaría sobre nuestros páramos buscando grietas, humedades, desconchones y goteras en iglesias y ermitas. Y al encontrar una, se lanzaría a repararla con su llana robótica. Soñemos una tecnología que traiga cosas buenas. Bueno, soñar es gratis, Chema, y lo vas a hacer muy bien, ese gran pregón, lo sé, y mira que, bueno, tienes el listón muy alto con los pregoneros que te han precedido. Enhorabuena de nuevo, nos vamos, ya saben, el lunes estamos aquí de nuevo en Cuestión de Prioridades, a las 10:30, que hemos adelantado un poquito el programa, porque siempre les hacemos caso y les escuchamos. Descansen y disfruten. Adiós.